Se nos ha ido el Mundial, ganó España 1-0, felicitaciones, han hecho un gran partido. No vamos a fingir felicidad porque no la tenemos, pero sí me parece muy importante analizar este show de medio tiempo. Primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales. Si hay alguien que sabe hacer show de medio tiempo es Estados Unidos. No solo han reunido a una gran figura, sino que fueron 1545 en este primer show. Tengo muchas ganas de ver qué hicieron Madonna, BTS y Shakira, así que si les parece vamos derechísimo al video. Ya saben que no queremos problemas con derechos de autor, por lo que lo van a ver difuminado y vamos a ir segmentando y analizando poquito a poco. Sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Volvemos, aquí está el show del entretiempo. Y en la final de un mundial, la mejor música del mundo también. Prepárate que se vienen muy lindas sorpresas. Madonna. Bien, empieza con Music, gran exitazo de la reina del pop. Tuvimos como esta bola disco que se abrió, gran icono de el Confessions, que ahora se viene el Confessions 2, así que posiblemente se esté haciendo una publicidad también con eso. Pero ya me encantó este inicio oscuro para que pueda haber luces, lo están haciendo en un estacionamiento, en un sótano. Muy inteligente la elección. Bien, los bailarines de Madonna para mí son de los mejores, lejos. Es más, cada vez que veo esto me acuerdo de los Rollers, esa super coreografía que hicieron en patines. Impecable. Estamos escuchando un playback, me parece, se escucha demasiado perfecto. Una versión bastante fiel a lo que tenemos del Confessions, pero sigamos. Wow, una entrada como solo ella podría hacer, ¿no? Está con Ronaldo y Ronaldinho, algo cinematográfico estamos viendo ahí en el auto, con la actitud y la presencia que solo ella puede tener. No, estoy fascinado con que están en patines. Estamos viendo a los bailarines en patines, no me había dado cuenta. Están yendo al lado del auto. ¡Qué maravilla! ¡Qué impecable! Y acá estamos viendo que el auto se está dirigiendo a la luz, está por salir al estadio. ¡Qué maravilla! En cuanto a la voz de Madonna, ¿qué podemos decir, no, chicos? Sí tiene trabajo esto que estamos oyendo, no se está escuchando la voz súper pura. Pero ya sabemos que Madonna también no es una cantante a la cual se le puede hacer un análisis vocal tan detallado. El fenómeno Madonna pasa completamente por otro lado. No solo que ha sido una gran pionera, sino que es una gran referente. Igualmente lo vocal se está escuchando todo impecable, ¿no? ¡Wow! Ahí sí estamos escuchando una voz un poquito duplicada, como si hubiera algo soporte y podría estar cantando arriba, ¿no? Pero también podemos tener la grabación hecha de esa forma. Como decíamos, lo que es el marco de los bailarines es algo cinematográfico, chicos. Es maravilloso. Tenemos a estos dos grandes referentes del fútbol brasileño y a ella en el medio. ¡Qué lindo!
Si hay alguien que sabe dar un show, chicos, es ella, lo que les digo. Y ahora vamos a ver nada más y nada menos que a BTS. Bien, se vienen con Dynamite. Gran exitazo, chicos. Estaba pensando que Jungkook hizo la canción del mundial anterior. Yo me acuerdo que él estuvo, yo la he reaccionado. Exitazo también. Me acuerdo que me encantó. Así que ya tiene un poquito más de experiencia él, ¿no? Qué cómodos se los ve, qué cancha que tienen ellos en hacer este tipo de shows también. Y claro, además están haciendo una de las canciones de ellos, ¿no? No tuvieron que armar un show muy especial, sino que es algo que normalmente hacen. Estamos escuchando voces duplicadas todo el tiempo, ahí los estamos escuchando hablar, así que posiblemente tengan voces soporte de fondo, pero apostaría que están en vivo, totalmente. Ojo, ahí escuchamos un mic que o no se abrió a tiempo o estaba muy bajito, por lo que fortalece la teoría de que estén cantando. Eso les digo, chicos, la presencia que tienen, la naturalidad, lo empáticos que son, qué lindo que es verlos. Totalmente escuchamos la voz de fondo primero, la voz soporte, él no estaba cantando, y lo escuchamos cuando se agregó. Voy a volver un segundo. Cantando con voz mixta, no está haciendo ni una voz de pecho ni una voz de cabeza total, no, se estaba escuchando con bastante cuerpo. Qué control que tienen ellos, no solo son unos bailarines excelentes, sino que la técnica vocal es admirable. Si les gustan este tipo de video reacciones, déjenme un like, un comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. Fiesta. Tenemos un balance pésimo de micrófonos. Algunos están escuchando muy alto y otros, como recién, súper bajito, casi que no lo oímos. Maravillosos, chicos, como todo lo que hacen, por favor. Qué talento que tienen, como les digo. Tienen esta conexión con el público tan especial, son tan simpáticos. Bueno, y nos queda Shakira. Si hay una persona que figura en todos los mundiales y que cada vez que oímos una canción decimos Shakira en el mundial. Este año pensé que no iba a haber canción en el mundial de Shakira porque ya habían presentado algunas, pero no llegaba Shakira, no me convencía ninguno. Cuando llegó la canción de Shakira, maravillosa como todo lo que hace. Y no solo la tuvimos en la apertura, sino que en este día de clausura, en este show de medio tiempo, también la vamos a tener. Vamos allá. Everything, aleluya. Y ahora no hay mundial sin Shakira. Tal cual.
También me parece que acá tenemos un playback porque hizo un movimiento de micrófono y se oía mega regular lo que se estaba escuchando. Pero miren lo que es Shakira, chicos. Aparece la figura de Shakira y ya estamos completamente hipnotizados, enamorados. La onda de Burna Boy, chicos, es de otro nivel, es impresionante. Y también tiene esto de que uno se lo queda mirando, ¿no? Bien, si bien me parece que no está cantando en vivo, es una versión grabada especialmente porque se escucha bastante natural y distinta a la original, ¿no? Como si se hubiera grabado en un vivo. Ya sabemos que cuando hay coreografías con un baile exigido, como ella suele hacer, necesitamos sí o sí o una pista soporte, o muchas veces estos eventos apelan al playback, ¿no? Para que no haya problemitas. Cómo amo a estos chicos, por favor. Cuando estuvo en la apertura dije, no, me faltaron ellos y acá los trajeron. Toda la onda tienen, no pueden bailar así y con esa gracia. Ojo, que ahí gritó un más fuerte y sí parecía que estaba por detrás de la pista, ¿no? Así que seguramente tiene el mic abierto. Tenemos un soporte muy fuerte, pero tiene el mic abierto. No puede bailar de esa forma, chicos. Por favor, los movimientos de Shakira son únicos. Y ahí se retiraron los chicos y quedó ella nuevamente con las bailarinas. Se está escuchando impecable realmente. Todo lo que es vocal es un 10, tanto de ella como de Burna Boy. Cada vez que cantan juntos se oye muy lindo, ¿no? El empaste, el amalgamamiento de voces. Wow. Shakira. Qué belleza, por favor. Qué impecable, qué mejor forma de cerrar esto que con ese abrazo, ¿no? Vemos la admiración también que le tienen los chicos. Se ve hermoso, chicos. Mucho cariño. Que los haya traído ya de por sí es algo que me faltaba, así que me encantó. Y hubo mucho más en este show. Justin Bieber, Coldplay, Dudamel. Realmente se pasaron con la cantidad de cosas que pusieron. Hubo participaciones muy chiquitas justamente por la cantidad de artistas que designaron. Pero me parece que como las aperturas habían sido bastante flojas en lo que se estuvo escuchando entre la gente, creo que dijeron apostemos fuerte para cerrar como Dios manda. Así que ya saben, amigos, que si quieren que reaccione a cualquier artista, los estoy leyendo en comentarios. Déjenme su like, suscríbanse dándole clic al botón que dice suscribirse. Luego vayan a seguirme a redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.